Un saludo de bienvenida para las personas que llegan a este tutorial con el fin de interpretar la explicación que se realizará sobre el producto escalar, también conocido con el nombre de producto punto o producto interior entre dos vectores. Para ello realizaremos primero una explicación sobre el concepto, o sea, qué es un producto escalar. Luego se explicará el método de los componentes para hallar el producto escalar y finalmente se explicará el método de los módulos para hallar el producto escalar. En estas tarjetas aparecen los enlaces sobre concepto de vectores y sus elementos, también la suma y resta de vectores e inclusive el producto entre un escalar y un vector. Los estamos invitando a que los visiten porque los conceptos tratados en estos tutoriales son fundamentales para interpretar mucho mejor todos los conceptos que se explican en este tutorial. Además, los invitamos a que los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Iniciamos con el concepto. Se llama producto escalar, producto punto o producto interior entre dos vectores porque al multiplicar dos vectores que tienen dirección y sentido originan como resultado un valor escalar que no tiene ni dirección ni sentido. En el lenguaje de los vectores se debe diferenciar lo que es el producto escalar o producto punto, que se identifica con este punto, muy diferente a esta multiplicación entre dos vectores, en la cual se utiliza el signo de la multiplicación. En el producto escalar se multiplican dos vectores y originan un valor o cantidad escalar. No tiene dirección ni sentido. En cambio, en el producto vectorial se multiplican dos vectores y el resultado es otro vector. Este producto vectorial se analizará en el próximo tutorial. Ampliemos en qué consiste el producto escalar mediante este ejemplo. Aquí tenemos este señor que está aplicando una fuerza para empujar este vehículo. Es una fuerza horizontal con sentido positivo porque está dirigida hacia la derecha y gracias a la acción de esa fuerza el vehículo puede desplazarse también hacia la derecha. La fuerza y el desplazamiento son dos medidas vectoriales porque tienen dirección y sentido. Y en física, el producto del vector fuerza por el vector desplazamiento origina un valor escalar que no tiene dirección ni sentido y que recibe el nombre de trabajo. Podemos apreciar que el trabajo es un ejemplo de un producto escalar. Pasemos a la segunda parte del tutorial donde explicaremos el método de los componentes para hallar el producto escalar. Analicemos este ejemplo en donde este niño aplica una fuerza para arrastrar este carro, originando un desplazamiento hacia la izquierda. A este vector lo identificamos como vector A y al desplazamiento lo identificamos como vector B. El producto escalar, que es este valor C, resultará de multiplicar el vector A por el vector B. Identifiquemos los componentes de los vectores. Para el vector A, aquí graficamos el componente horizontal, identificado como A sub X, y el componente vertical, identificado como A sub Y. Esto se puede resumir en esta forma. Vector A es igual a su par ordenado, que viene a ser AX y el componente A sub Y. En el caso del vector B, trazamos el componente horizontal identificado como B sub X y el componente vertical identificado como B sub Y. También lo resumimos en el par ordenado. Cuando se tienen
los vectores con su par ordenado o respectivos componentes, el producto escalar se puede averiguar multiplicando los componentes horizontales de los dos vectores y se le suma el producto de los componentes verticales de ambos vectores. Aquí tenemos a sub x por b sub x más a sub y por b sub y. Esta viene a ser la fórmula general para hallar el producto escalar o producto punto o producto interior mediante el método de los componentes. Apliquemos esta fórmula en el siguiente ejercicio. La fuerza que aplica el niño para arrastrar este vehículo se identifica con los componentes menos 6 y 8 y el desplazamiento tiene el par ordenado o componentes menos 5, 0. Al multiplicar el vector fuerza por el vector desplazamiento se va a originar como producto escalar lo que en física se conoce con el nombre de trabajo. Y el primer producto corresponde a sub x es f sub x y b sub x es d sub x. Y el segundo producto corresponde para a sub y f sub y y para b sub y d sub y. Para ampliar la explicación colocamos aquí el vector fuerza con sus respectivas componentes f sub x menos 6 y f sub y 8. Este componente horizontal tiene un valor negativo porque su orientación o sentido es hacia la izquierda. Aquí graficamos el vector desplazamiento. Se observa que el vector horizontal o sub x es menos 5 porque tiene una orientación o sentido también hacia la izquierda y el componente vertical o d sub y es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque no tiene ninguna inclinación, es completamente horizontal, es decir, no tiene componente vertical. En esta fórmula hacemos los reemplazos respectivos. Aquí tenemos f sub x que viene a ser menos 6 y d sub x que viene a ser menos 5. Y en el segundo producto tenemos f sub y que viene a ser 8 multiplicado por d sub y que viene a ser 0. Resolvemos estos productos. Menos por menos da más. 6 por 5, 30. Más 8 por 0, 0. 30 más 0 nos da que el producto escalar entre los vectores fuerza por desplazamiento en este ejemplo tiene un valor de 30. No se han trabajado las unidades porque todavía los estudiantes en este momento no tienen los conceptos de trabajo ni de fuerza, pero adelantamos algo. La fuerza es dada en Newton y el desplazamiento es dada en metros. Y Newton por metros da una unidad de trabajo que se llama julios. La parte final de este tutorial consiste en explicar el método de los módulos para hallar el producto escalar entre dos vectores. Volvemos al ejemplo del niño que está arrastrando este carro. En este caso ya vamos a dar el valor del módulo o magnitud del vector fuerza, que tiene un valor de 10, y el desplazamiento tiene como módulo o magnitud un valor de 5. También se debe tener en cuenta que el ángulo formado por la horizontal con el vector fuerza es el ángulo alfa, cuya medida es de 53.13 grados. La fórmula para averiguar el producto escalar o producto punto por módulos es igual a multiplicar el módulo o valor o magnitud del vector A multiplicado por el módulo o magnitud del vector B y además multiplicado por el coseno del ángulo del vector fuerza. En el caso del ejemplo, A por B es trabajo, o sea, W igual, y el vector A
viene a ser el vector fuerza y este viene a ser el vector desplazamiento multiplicado por el coseno de alfa. Reemplazamos los valores y tenemos que la fuerza tiene un módulo o magnitud de 10 y el desplazamiento tiene un módulo o magnitud de 5 multiplicada por el coseno del ángulo que tiene este valor. Al multiplicar 10 por 5 nos da 50 y al averiguar el coseno de este ángulo nos da un valor de 0.6. Finalmente, al realizar esta multiplicación obtenemos que el producto escalar, en este caso el trabajo, que no tiene ni dirección ni sentido, es igual a 30. Dio el mismo valor del producto escalar que averiguamos anteriormente por el método de las componentes. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.